Bienvenidas y bienvenidos. Iniciamos con su anuencia a esta sesión, que además será grabada para que puedan consultarla con posterioridad a través de nuestras plataformas digitales. Damos constancia del inicio de la sesión pública presencial de este Tribunal Electoral del Estado de Campeche, la cual se transmite a través de la red social Facebook el día de hoy, martes 7 de marzo de 2023, siendo las 11:07. Señora Secretaria General de Acuerdos por Ministerio de Ley, verifique la existencia del quórum legal para sesionar válidamente e informe sobre los asuntos a tratar en esta sesión pública presencial. Magistrada Presidenta, le informo que además de usted se encuentran presentes en esta sesión pública de pleno la magistrada por Ministerio de Ley María Eugenia Villa Torres y el magistrado Francisco Javier A. Cordóñez, que con su presencia integran el quórum requerido para sesionar válidamente conforme a los artículos 683, fracción primera de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, 13 de la Ley Orgánica de este órgano jurisdiccional electoral local y 34, fracción tercera del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de Campeche. Le informo a este pleno que los asuntos enlistados para analizar y resolver en esta sesión pública son los siguientes. Expediente número TEC/JE/1/2023, relativo al juicio electoral interpuesto por José del Carmen Segovia Cruz, dirigente del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Campeche. 2. Expediente número TEC/JE/3/2023, relativo al juicio electoral interpuesto por el Instituto Electoral del Estado de Campeche. Tercero, expediente número TEC/JE/4/2023, relativo al juicio electoral interpuesto por José del Carmen Segovia Cruz, dirigente del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Campeche. Asuntos precisados en el aviso público de sesión oportunamente fijado en la página de internet de este Tribunal Electoral. Es la cuenta magistrada presidenta, magistrada por Ministerio de Ley, magistrado. Muchísimas gracias, señora Secretaria General de Acuerdos por Ministerio de Ley, señora magistrada por Ministerio de Ley, señor magistrado, está a nuestra consideración el orden del día y si están de acuerdo con el mismo en relación con los asuntos que se resolverán en esta sesión, les solicito que lo hagan saber de manera económica levantando la mano. Muchas gracias. Está aprobado, señora Secretaria General de Acuerdos por Ministerio de Ley, que se certifique así en el acta correspondiente. Conforme a su indicación, magistrada presidenta. Se le concede el uso de la voz al magistrado Francisco Javier A. Cordóñez para que proceda a exponer la resolución de la cuenta, turnado a su ponencia. Con su permiso, magistrada presidenta, magistrada, a continuación procedo a exponer el proyecto de resolución correspondientes a los juicios electorales identificados con la referencia alfanumérica TEC/JE/1/2023, TEC/JE/3/2023 y TEC/JE/4/2023, que fueren turnados previamente a mi ponencia. Para ello, cedo el uso de la voz a la Secretaria de Estudio y Cuenta, la maestra Nirian del Rosario Vilagil, para que exponga la síntesis correspondiente. Adelante, maestra Nirian, queda usted en el uso de la voz. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada, magistrado. En los expedientes enlistados en la cuenta se advierte claramente que las representantes de la Autoridad Administrativa Electoral y de un partido político coinciden medularmente en la exposición de agravios, por lo que se acumulan los juicios electorales propuestos. Ahora bien, del análisis de los agravios se advierte que las y el actor se pronuncian en contra de la Ley del Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el ejercicio fiscal 2023, aduciendo que el Honorable Congreso del Estado de Campeche violentó sus derechos. Señalan que en el proyecto de la Ley de Presupuestos de Egresos y el dictamen correspondiente carecen de fundamentación y motivación que justifique la reducción del presupuesto del Instituto Electoral. Este Tribunal Electoral local considera que son infundados los argumentos vertidos por los promoventes, pues la expedición de la ley impugnada y su correspondiente dictamen fue apegado al procedimiento legislativo que mandatan los artículos 47 y 54 bis de la Constitución Política del Estado de Campeche y conforme a las formalidades prescritas en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, quedando plenamente acreditada la legalidad con la cual fue promovida, discutida, aprobada y expedida. Señalan de manera conjunta que les causa agravio la modificación, reducción y aprobación de la Ley de Presupuestos de Egresos,
Sin embargo, para este órgano jurisdiccional electoral local, es claro que no existen las violaciones reclamadas por las y el accionante, pues en la ley del presupuesto de egresos sí se tomaron en cuenta las cantidades solicitadas por el Instituto Electoral, por lo que la inobservancia invocada para la asignación de sus recursos como órgano autónomo es totalmente infundado. De hecho, en un análisis pormenorizado de los 3 acuerdos en donde se comunicó el proyecto de egresos para el 2023 para el Instituto Electoral, recursos para el sustento de esa institución, para las actividades preparativas del proceso electoral estatal ordinario 2023-2024 y para el financiamiento público. De hecho, se destaca que se actualizaron para el saneamiento financiero o ADEFAS 25.613.460 pesos y que el importe de la operación ordinaria del instituto aprobado para este 2023 por el Congreso local fue mayor al autorizado en 2022, por lo que no se actualiza la supuesta violación a la garantía de irreductibilidad presupuestaria. Además, siguiendo el criterio sostenido por la Sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Electoral, en todo caso, todavía puede ejercer su facultad de gestión presupuestal mediante la solicitud de los recursos que considere suficientes y necesarios para llevar a cabo sus actividades, a modo de ampliación presupuestal. Respecto a la alegación de que se disminuyó arbitrariamente el recurso que por concepto del financiamiento público deben recibir los partidos políticos para este 2023, esta autoridad jurisdiccional electoral es claro que desde enero de 2016 fue publicada la reforma en materia de desindexación del salario mínimo en el Diario Oficial de la Federación, decreto que estableció que todos los organismos deberán calcular en los términos que señale la ley el valor de la unidad de medida y actualización que será utilizada como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores, por lo que el financiamiento público debió calcularse en unidad de medida y actualización y no en salario mínimo como lo presupuestó el Instituto Electoral indebidamente. Tampoco pasa inadvertido que de forma particular en el estado de Campeche fue publicado similar reforma legislativa en el periódico oficial del estado, el decreto número 55, que determina que todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de obligaciones y supuestos previstos en las leyes del estado de Campeche, así como en cualquier otra disposición reglamentaria y administrativa que emane de ellas, se entenderán referidas a la unidad de medida y actualización. Esto quiere decir que el financiamiento de los partidos debió calcularse en unidad de medida y actualización y no en salarios mínimos, aunque la legislación local aún mantenga ese concepto, pues ese valor fue superado desde 2016. También, esta autoridad no pasa desapercibidas las recomendaciones hechas por el propio órgano interno de control del Instituto Electoral, en el cual destacó que se debía corregir la apreciación de salarios mínimos y tomar en consideración a la unidad de medida y actualización al momento de realizar el anteproyecto de 2023. Esto quiere decir que en todo momento la autoridad administrativa electoral local estuvo enterada que para emitir su proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2023 debía tomar como base para cálculo la unidad de medida y actualización y no el salario mínimo como indebidamente lo realizó. Además, en ninguna parte del acuerdo del Instituto Electoral, mediante el cual aprueba el proyecto de presupuesto para el financiamiento público de los partidos políticos, se ubica referenciada a la unidad de medida y actualización, por lo que no es que el Congreso le haya reducido el presupuesto solicitado para este rubro, sino que su Consejo General, al efectuar
El procedimiento para la asignación del financiamiento público realizó sus cálculos indebidamente en salarios mínimos y no en unidad de medida y actualización. Por ello que, al determinar el monto total de la cantidad que recibirán los partidos políticos con acreditación ante dicho instituto, la cantidad proyectada es muy superior a la aprobada por el Congreso local, descrita en el artículo 2 de la Ley de Presupuestos de Egresos. Lo que sí quedó de manifiesto es la falta de acuciosidad por parte del órgano administrativo electoral al pasarse desapercibido lo ordenado en los citados decretos federal y local señalados con antelación, reformas que todas las autoridades estamos obligadas a observar. Además, es el mismo partido actor quien señala en su medio de impugnación que el financiamiento debe ser calculado en unidad de medida y actualización. Así queda de manifiesto la falta de cuidado por parte del Instituto Electoral al pasar desapercibido lo ordenado por las y los legisladores federal y local desde 2016 en inatender las recomendaciones que la misma autoridad local ha recibido por su propio órgano de control interno e incluso de otras autoridades fiscalizadoras. En efecto, existe un mandato constitucional desde 2016 que prohíbe utilizar el salario mínimo como base para fines distintos a su naturaleza. Por lo tanto, sería contrario a la ley que el Congreso local disponga que se deba tomar como referencia para calcular el financiamiento al salario mínimo y no a la unidad de medida y actualización que le corresponderá a los partidos políticos en 2023. En consecuencia, con fundamento en los artículos 41, base 2 y 116, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 104 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 51, 52 y 52, 50, 51 y 52 de la Ley General de Partidos Políticos, 24, fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Campeche, 99 y 100 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, decreto publicado en enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación y el decreto número 55 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Campeche. La fórmula para asignar las prerrogativas económicas de los partidos políticos, esto es, el financiamiento público, deben ser asignados en unidad de medida y actualización y no en salarios mínimos, como indebidamente lo calculó el Instituto Electoral. Es por ello que son infundados los agravios hechos valer. Esta es la cuenta, magistrada presidenta, magistrada, magistrado. Muchas gracias, señora secretaria de Estudio y Cuenta, maestra Nirian del Rosario Vila Gil. Magistrado, se encuentra en nuestra consideración el proyecto de cuenta por si tuviéramos alguna manifestación al respecto. Si no hay intervenciones, señora secretaria general de Acuerdos por Ministerio de Ley, respetuosamente le solicito tome la votación correspondiente. Conforme a su instrucción, magistrada presidenta, me permito consultar a las magistradas y al magistrado. Magistrada por Ministerio de Ley, María Eugenia Villa Torres. A favor del proyecto. Magistrado Francisco Javier Ag Ordóñez, ponente en el asunto de la cuenta. Con el proyecto expuesto. Magistrada presidenta Brenda Noemí Domínguez Saqué. A favor del proyecto. Magistrada presidenta, le informo que la resolución recaída en los juicios electorales TEC, diagonal JE1, diagonal 1, diagonal 2023 y acumulados, ha sido aprobado por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio electoral TEC, diagonal JE, diagonal 1, diagonal 2023 y acumulados, se resuelve. Primero, se acumulan los juicios electorales TEC, diagonal JE, diagonal 3, diagonal 2023 y TEC, diagonal JE, diagonal 4, diagonal 2023 al TEC, diagonal JE, diagonal 1, diagonal 2023, por ser este el primero que se recibió en la oficialía de partes de este tribunal electoral. Segundo, son infundados los agravios hechos valer por los accionantes por todas las consideraciones vertidas en el considerando séptimo de la presente resolución. Tercero, se confirman los actos impugnantes. Notifíquese en términos de ley. No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente sesión pública presencial, siendo las 11 horas
con 21 minutos del mismo día de su inicio, instruyendo a la Secretaria General de Acuerdos por Ministerio de Ley que levante el acta correspondiente. Buenas tardes a todos y a todas.